es cuánto. Quisiera comentar simplemente que estaba leyendo una cuestión de los musulmanes y hablaba, ¿no? Por Jesús, que en paz descanse, ¿no? O que la paz sea con él. Y por Mahoma, y que la paz sea con él. Aquí finalizamos con Shanti, 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 que es paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso es lo que trae la meditación, una paz interior, y no tiene valor para mí. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, mi respetable hermano José Antonio Delgado Villarroel, por auxiliarnos siempre con este ejercicio y estas reflexiones que nos ayudan a recibir conocimiento de una mucho mejor manera. Desde luego, pues, el CEMI como organización humanista está interesadísimo en que la paz sea tanto en el interior como en el exterior y en todas partes. Así que, desde luego, esta conferencia y todas las demás serán en esa medida para pedir por la paz, por la confraternidad universal, ¿verdad? Que es lo que necesitamos, en vez de estar buscando siempre las diferencias, buscando siempre el punto de inflexión. Al contrario, siempre hay que buscar qué es lo que nos puede reunir, qué es lo que nos puede mantener en ese espíritu de hermandad como humanos. Ya no hablemos de fraternidad masónica, sino meramente como seres humanos. Me parece que es lo más importante. Todas las religiones han hablado al respecto y las filosofías. Y desde luego, pues nosotros no escapamos a esa parte tan importante. Tenemos algunas cuestiones interesantes o importantes que informarles. El CEMI, como siempre, intentando estar a la vanguardia en todas las formas de comunicación, ha creado un canal de WhatsApp que es una comunidad de una sola vía. En ese canal de WhatsApp únicamente es como si fuera un grupo, pero nada más de una sola vía. Entonces ustedes ahí sin tener todas las notificaciones que nos pudieran generar los grupos de WhatsApp, pues ustedes con entrar en este canal pueden estar actualizados de las diferentes contenidos y noticias que tenemos en el Centro de Estudios Masónicos Internacionales. En un momento estaremos compartiendo el canal. Favorablemente lo creamos hace algunos días y bueno, ya tenemos más de 600 asistentes, bueno, más bien participantes en el canal, así que bueno, pues ayúdenos a continuar creciendo esa comunidad y les estaremos compartiendo. Otra cuestión que me es importante comentarles es, como observaron ustedes en redes sociales, el pasado 25 de septiembre tuvimos la reunión del Consejo del Centro de Estudios Masónicos Internacionales. En esa reunión tomamos diferentes decisiones en el Consejo. Una de ellas fue establecer este año como un año por la responsabilidad ética. Por eso, si ustedes observan, a partir de ahora todas nuestras conferencias se están ultimando con una reflexión en torno a cómo impacta esta cuestión o ese tema en una circunstancia ética. Como todos los contenidos han sido del CEMI, están relacionados con la moralidad o el humanismo, como lo hemos venido comentando. Sin embargo, ahora queremos hacer un poco más un resalte más evidente de esta cuestión, pues con el objetivo justamente de auxiliar en algo en la construcción de la humanidad. Esta es una de las cuestiones que hablamos y acordamos. Y otra, pues estamos hoy de manteles largos porque justamente en esa reunión el Consejo decidió por unanimidad admitir como consejero por el Estado de Oaxaca a nuestro ilustre y poderoso gran inspector general de la Orden, Felipe Martínez Cruz, quien ahora
ya no lo designaremos como inspector general de la orden, sino como respetable hermano, porque ahora ya es consejero por el estado de Oaxaca y tenemos mucho gusto de admitirlo en el consejo. Y bueno, pues desde luego ustedes saben, nuestro hermano Felipe nos ha ido sumando de diferentes formas con su familia, con el grupo salinacrucense, y bueno, pues ha sido una forma muy bella en la que él nos ha participado con sus boletines informativos, con sus conferencias que han estado además llenas de música, de colorido. Fue además de los primeros que empezaron a realizar conferencias en las que participaban como ponentes más de uno de los, más de un ponente, y así ha sido todas las conferencias que él ha organizado. Y bueno, es por ello que el Consejo decidió hacer este nombramiento y desde luego estamos muy contentos. Así que procederemos a tomar protesta a nuestro hermano Felipe, para lo cual le pido que active su micrófono. Ya está habilitado como administrador, porque además hoy dándole la bienvenida y empezando a trabajar también en favor del SEMI, porque hoy va a conducir la conferencia él. Mi respetable hermano Felipe Martínez Cruz, protestas cumplir y hacer cumplir el estatuto del Centro de Estudios Masónicos Internacionales, que se resume en las libertades humanas y en particular las que aquí practicamos, que son la de asociación, de expresión y de pensamiento. Sí, protesto. Que así sea, hermano. Y bueno, pues vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida a nuestro hermano Felipe, por favor, como consejero del Centro de Estudios Masónicos. Larga vida al SEMI. Éxito, hermano mío. Salud, fuerza y unión. Larga vida al SEMI. Bienvenido, Ya, hermano Felipe. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. ¡Viva el SEMI! Felicidades. ¡Viva! Muchas felicidades, viva. Yo juré con el hermano también, levanté la mano. Gracias. Vamos Bendiciones a al ir al SEMI. silencio. Voy a dar lectura y exhibición de su nombramiento como consejero. Un momento. Desde luego lo haré llegar a la brevedad. El Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Por su gran apoyo en favor del SEMI y en cumplimiento al acuerdo del Consejo del pasado 25 de septiembre de 2023 era vulgar, se otorga el presente nombramiento como consejero al respetable hermano Felipe Martínez Cruz, en testimonio de lo cual se extiende el presente en la Ciudad de México a 25 de septiembre de 2023 era vulgar, democratizando el conocimiento a nuestro respetable hermano secretario ejecutivo Daniel Vega García y su servidor Antonio Natayel Montejano Arauz. Haremos llegar este documento a la brevedad y desde luego, pues, con mucho beneplácito, mi respetable hermano Felipe, os doy la palabra para que continuéis con la conducción de la conferencia y antes de ello, si nos quieres regalar algunas palabras por vuestro nuevo nombramiento como consejero del SEMI. Adelante, por favor. Muchas gracias, hermano Natayel. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por su confianza, por esta designación. Pondré mi mayor esfuerzo y todo lo que esté a mi alcance. Yo creo que mi grupo también me va a respaldar en esta misma línea y estamos a la orden de nuestro presidente, de nuestro secretario ejecutivo y de todos los consejeros. Muchas gracias y empezamos. Esta conferencia, que se llama Heroínas y Héroes de Carne y Hueso, va a estar dictada por tres hermanos. El primero de ellos, Ángel Fernando Guerrero Gutiérrez. Él es egresado del Heroico Colegio Militar en 1980. Egresó también de la Escuela Militar de Odontología con especialidad en odontopediatría y se jubiló del Ejército en 2022 como general brigadier. Iniciado en la respetable logia simbólica Salvador Allende número 2 de la Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz. Obtuvo el grado 14º en la Sublime Logia Capitular de Perfección Judilla, que quiere decir Sol, en Zapoteco, del oriente de Juchitán, precisamente, en el 2011. Y es
recientemente tiene una semana de ser nombrado muy respetable gran maestro electo de la Gran Logia de Teotihuacán, Estado de México. El siguiente ponente es la querida hermana Laura Karen Pavón Chagoyán, cirujano dentista por la UNAM. Sus primeros años, del 2012 al 2013, ejerció en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y a partir del 2013 ejerce y ofrece consulta privada con atención enfocada a los niños y tratamientos integrales. Ella es secretaria de nuestro Grupo Social Ciudadano Nacional, Aprende y Enseña a tu Gente, y posee el segundo grado de la masonería, pertenece a la logia de este Oriente de Salina Cruz, Luz, Libertad, Renacimiento, número 89, jurisdiccionada Alma Mexicana. Finalmente, el venerable hermano Arístides Fernando Trinidad Cruz, ingeniero electricista del ESIME Politécnico, con una maestría en ingeniería eléctrica en la misma escuela y una segunda maestría en administración de negocios en la Universidad de las Américas. Colaboró en Racom Microelectronics por 7 años y en Luz y Fuerza del Centro por 10. Es socio fundador de la empresa Jet Suministros, donde se desempeña como analista y diseñador de sistemas eléctricos. Es nuestro venerable maestro de la logia en la que trabajamos todos los lunes, Gachelú Veo Show, ¿no? Que quiere decir 7 de agosto, del Oriente de Salina Cruz, y es nuestro vicepresidente de los grupos sociales. Adelante, hermano Fernando, con tu primera exposición. Buenas noches, queridos hermanos todos. Buenas noches, querido hermano Douglas, querido hermano Anatayel. Está el hermano Felipe Martínez Cruz. Es una satisfacción muy importante y una emoción tener esta participación en el SEMI, al igual que una enorme responsabilidad presentarse ante tan distinguidos hermanos. Ya conozco de vista a varios de ustedes, tuve la fortuna de saludarlos cuando vinieron a Teotihuacán y espero que regresen pronto para poderlos atender como se merecen. Gracias por el espacio que esta noche nos brindan, pues nos permite presentarles una pequeña muestra de lo que hacemos en y por México. Septiembre es nuestro mes patrio, donde se desborda el nacionalismo y los festejos por todo el país. El Grupo Ciudadano Nacional Aprende y Enseña a tu Gente y el Grupo Progresista de Enseñanza Liberal de la Ciudad de México cumplen su 3er año festejando y reconociendo a personas que merecen ser distinguidas. En 2020, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. En 2020 surgió la brillante idea de hacer una monografía de cada estado, de los 32 que conforman nuestro país. En esa monografía se resaltaron la gastronomía, la música, la orografía, las costumbres y, en fin, la riqueza de cada estado, cada uno de ellos. También se llevó a cabo un certamen que se denominó México es para mí, donde hubo excelentes colaboraciones y pudimos conocer lo que significa México para cada uno de los mexicanos. Como una distinción especial se designó a la poetisa salinacrucense Graciela Candelaria Boyas para que fuera ella quien diera el grito de independencia durante la ceremonia local. Los héroes y heroínas de carne y hueso fue otra idea que se festeja con gran acierto en ambos grupos. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, en 2021 tuvimos figuras muy importantes en la sociedad mexicana. Ese año se otorgó un reconocimiento a Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco, que ha tenido un destacado papel en su estado. La ciudadana Tania Martínez Cruz, oaxaqueña distinguida, ingeniera de profesión, que obtuvo el Premio Nacional de la Juventud, es de origen indígena, y su nombre resuena en la Universidad de Arizona, donde hizo la maestría en Ingeniería en Biosistemas, y además es profesora en la Universidad de Greenwich.
¿Quién no conoce al ingeniero y astronauta Rodolfo Neri Vela, quien demostró que los sueños se logran con base al esfuerzo, trabajo y estudio? Tenemos también al ingeniero Gonzalo Quiterio, experto en sistemas de calidad a nivel internacional, así como en la implantación y certificación de sistemas de calidad, un triunfador en la vida y en su profesión. La ingeniera Alicia Hernández García, quien por su alto nivel profesional en ingeniería electrónica y por su incansable labor en favor de la salud de su hijo. Y como una distinción ese año, una distinción muy merecida, el ingeniero Iván Granados Baeza hizo el grito de independencia desde Salamanca, Guanajuato. La siguiente, por favor. Para 2022, nos dimos cuenta que estábamos buscando héroes y heroínas lejanos sin darle su lugar a los más cercanos. Y por acuerdo general se decidió distinguir a Miguel Nava García del Grupo Progresista de Enseñanza Liberal de la Ciudad de México, un valeroso ciudadano que hizo una exitosa defensa en pro del bosque de Locotal en la Ciudad de México. A Filiberto Bucio Rodríguez, un distinguido por su labor altruista incansable al frente de la cooperativa de los refrescos Pascual y que también luchó por los derechos de los trabajadores de una empresa orgullosamente mexicana. La filantropía en acción se vio reflejada en manos del ingeniero Carlos Puente Nava, fabricante de transformadores que da empleo a más de 40 jefes de familias mexicanas. Asimismo, destaca el nombre de la doctora Diana Edith Pérez Flores por su lucha incansable durante la pandemia contra el virus del COVID. El ingeniero Martín Zúñiga, Manuel Martínez Zúñiga, un brillante profesional, representante sindical y funcionario de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Adrián Martínez Cruz también demostró un gran interés y demostró que si se quiere se puede. Fabricó una incubadora enorme y dio trabajo a infinidad de familias mexicanas. Y al final el ingeniero Antonio Yebra Morón, por su destacada trayectoria doble, una como profesor del Instituto Politécnico Nacional y otra como funcionario de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Este año se vio engalanado la ceremonia del grito de independencia con la presencia del licenciado Máximo Adrián Aguilar Gil, que desde la alcaldía de Xochimilco hizo el grito de independencia. En 2023 se continuó la búsqueda de esos héroes y heroínas, tocando el turno al teniente Roberto Contreras Ramírez por su labor en el sismo de la Ciudad de México en 1985. Destaca la figura de la contadora Viridiana García Tapia por esa sensacional labor en favor de la juventud mexicana. Sin duda también Martín Flores Pérez por haber salvado a más de 300 personas con el uso del dióxido de cloro durante la pandemia que azotó al país. Con méritos propios, el ingeniero Reinaldo Alfredo Mesa Ramírez por su exitoso desempeño como profesional internacionalmente y su altruista labor empresarial en la Ciudad de México. Y finalizamos con la figura de una increíble mujer, la licenciada Jarume Esmeralda Méndez Reyes, que en defensa del medio ambiente ha levantado su voz con elocuencia a nivel nacional e internacional y ahora es candidata a diputada por el bello estado de Oaxaca. Y de estos personajes, me corresponde a mí el honor de presentar ante ustedes al teniente Roberto Contreras Ramírez, perteneciente al Ejército Mexicano y actualmente en la honrosa situación de retiro, que nos dará su semblanza personal. Acá entre nos, me sorprendió que a pesar de lo que hizo durante ese sismo, no recibió ningún reconocimiento de parte de la sociedad, ni del gobierno, ni del ejército. Así que hoy
le damos ese reconocimiento merecido y le voy a conceder la voz para que él cuente de su propia palabra su semblanza. Con ustedes, el teniente Roberto Contreras Ramírez. ¿Podrían quitar la proyección? ¿Listo? Adelante, teniente. Buenas noches. Nací en la ciudad de Puebla, el 15 de julio de 1945. Mi padre también fue militar. Estudié la primaria en San Juan Teotihuacán, en la histórica primaria Dr. Héctor Pérez Martínez, la cual cursé con muchas dificultades económicas debido a que éramos muchos hijos. Entrar a la secundaria fue imposible por falta de dinero. Tuve que trabajar en lo que podía. Vendía gelatinas y paletas por la mañana. Por las tardes conseguí un poco más de dinero trabajando de bolero, con un cajoncito que yo mismo construí, con un poco de madera que me regalaron. Nunca fui a bolear al cuartel porque mi papá se enojaba. Era un poco de dinero que lograba, por lo que me animé a entrar a trabajar a una panadería donde se ganaba un poco más. Todo el dinero que me pagaban siempre lo llevé a mi mamá para ayudar con los gastos de la casa. En ese tiempo vivíamos en unas caballerizas abandonadas y que el coronel, comandante del regimiento, permitía que algunas familias las utilizaran como vivienda, pues no alcanzaba el dinero para rentar alguna casa en el pueblo. En 1962 le dije a mi padre que quería ser militar, lo que no le gustó, pero lo convencí a decirle que si no podía estudiar la secundaria, entonces ¿qué iba a hacer? Por fin me dio su consentimiento. Y el 13 de septiembre de 1962 causé alta como soldado de artillería. Por mis ganas de ser buen soldado y la vigilancia estrecha de mi padre, ascendí al grado de cabo de artillería. La primera jerarquía que tuve bajo mi mando a varios soldados. Tuve la fortuna de ir al mando de ellos a trabajar en varias escuelas, pintando bardas, puertas, pupitres, pizarrones. Arreglamos sus jardines y lo hicimos en el gusto de ver a los niños superarse. Y que su escuela fuera un lugar bonito para ellos. Mi padre se retiró de subteniente y mi meta era igual o mejor que él. Así que me propuse ingresar a la Escuela Militar de Clases, donde al graduarme obtuve el grado de sargento segundo. En este grado participé en acciones de beneficio de la sociedad mexicana. Combatí el narcotráfico en Sinaloa, escolté trenes porque había bandidos que los asaltaban en su recorrido. Hice vigilancia en las carreteras, en las instalaciones vitales como termoeléctricas y participé en acciones en la Sierra de Guerrero. Mi familia no podía acompañarme a estos lugares, por lo que tuvimos que vivir separados un largo tiempo. Mi familia creció y mis necesidades económicas también. Así que ingresé de nuevo a la Escuela Militar de Clases y me gradué como sargento primero. Más jerarquía, pero también más responsabilidad. Mi deseo de superación se ve premiado cuando pude ingresar al heroico colegio militar para graduarme como subteniente, un oficial con grandes responsabilidades profesionales y militares, alcanzando el grado de mi padre. En 1985, el año del sismo en la Ciudad de México. Se me designó para auxiliar a la población. No olvido cuando llegué con mi tropa a un convento de religiosas. El edificio había colapsado sobre ellas. Encontramos a 19 alumnas muertas y a una maestra. Cuando una máquina levantó la losa y la aplastó, la maestra tenía abrazada a su alumna. Me asignaron al Hospital General, lugar que colapsó por completo y donde laboraba mi esposa como enfermera. Cuando llegué al hospital, de inmediato pregunté por ella. Afortunadamente ese día ella no fue a trabajar porque pidió permiso para ir a registrar a mi hija menor. Uno de los recuerdos más que corresponden cuando descubrimos a una mamá aplastada por los escombros
pero lo mágico era que su bebé seguía succionando el pecho de ella. La mamá dio su vida por su bebé y lo feliz entre las desgracias es que pudimos rescatar a unos 15 niños con vida. Terrible también la muerte de varias de las costureras en un taller de costura. Aplastadas en sus máquinas, las aplastó la losa del edificio. Fueron 5 días, un día casi me aplasta un edificio al que había entrado porque una persona me indicó que alguien pedía ayuda desde una ventana. Subimos paramédicos de la Cruz Roja, bombero y yo. Al llegar al departamento, tocamos y no abrían. Rompimos la cerradura y la sorpresa fue que en la ventana no había nadie, sino un perchero con una gabardina colgada porque por el aire de la ventana lo había movido, sino en el aire se movía. La fue de risa, pero en ese momento se dio el segundo temblor, lo que obligó a que saliéramos corriendo. La escalera ya no estaba, brincamos al piso inferior. Llegamos a la puerta, salieron los paramédicos y el bombero, y a 2 pasos de salir yo, se derrumbó el edificio rozando mi espalda. Presencié impactado porque no pudimos ayudar a 3 señores aplastados por una losa. Tenían medio cuerpo aplastado, seguían con vida, pero era una losa que tan dura que en 8 días no se pudo romper y al final murieron pidiendo ayuda. Este es mi relato y lo más notable de mi vida. Muchas gracias al Grupo Ciudadano Aprende y Enseña a tu Gente y al Grupo Progresista de Enseñanza Liberal de la Ciudad de México por otorgarme el título de héroe de carne y hueso. Muchísimas gracias. Tienes aplausos. Están aplaudiendo. Ya hay 128 personas. Ay, como la pregunta que me hizo el señor, que se dio cuenta, pues no. Adelante, Laura Karen. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Y continuamos con esta segunda parte en donde hablaremos de dónde nace la importancia de reconocer a estos personajes y a nuestra gente. Y bueno, pues vamos a empezar definiendo a un héroe o heroína, en donde la Real Academia Española lo define como una persona ilustre que se vuelve famosa o reconocida por sus hazañas y virtudes. Es definido también como una persona que realiza una acción abnegada en beneficio de una causa noble. En resumen, un héroe o heroína será un ser humano especial que es capaz de entregarlo todo con un gran amor a la humanidad y que puede entregar incluso hasta su propia vida. Es una persona que realiza actos sobresalientes en favor del bien común con las características de justicia y progreso. ¿Y qué se pretende promover? Bueno, pues de primera instancia, reconocer nuestras raíces y avivar el orgullo de nuestro origen. Buscamos también reconocer los méritos de todas aquellas personas sobresalientes en una cultura donde se pudiera premiar o se premie el esfuerzo de las buenas acciones desinteresadas de la gente. Pensemos nosotros que si en México se practicara la meritocracia, seríamos una mejor nación como muchos países avanzados, en donde se sumen a las estructuras de poder aquellas personas que se ganen los puestos realmente por sus méritos y así contrarrestar el nepotismo, desfavoreciendo esos compadrazgos o amiguismos. ¿Y por qué pensamos que es importante reconocer?
Pues primero pensamos que el reconocimiento es una necesidad humana básica que debe satisfacerse. Además, nos permite detectar esos arquetipos o esos modelos a seguir para motivar a muchas personas y en especial a los jóvenes. Y es importante también resaltar esas ciertas capacidades o cualidades de disposición e iniciativa y así poder sumar estas acciones. Y creemos que es mejor hacerlo en vida. No hay nada mejor que este héroe o heroína reciba esa satisfacción en vida del reconocimiento y no como muchos homenajes que se hacen post-mortem. Además, este reconocimiento lo recibe de las demás personas, es una gran satisfacción y nos permite promover con el ejemplo para multiplicar estas acciones. Y bueno, nosotros como promotores de esta actividad, de este reconocimiento, consideramos que estos héroes o heroínas deben tener mínimamente los siguientes rasgos o características. El primero, nacionalismo, ese gran amor o profundo amor por nuestra patria. La inconformidad, la valentía, la iniciativa para impulsar estas acciones, la perseverancia y finalmente la filantropía. Buscamos entonces reconocer los méritos de nuestra gente que han hecho por México algo especial y algo sobresaliente. Además, agradecerles y premiarles por su esfuerzo, por su dedicación, por su trabajo y por ese amor desinteresado. Y bueno, a continuación les compartiré la semblanza de nuestra venerable hermana, la licenciada Harumi Esmeralda Reyes Méndez, quien es licenciada en Derecho, oaxaqueña por elección, oriunda de la Ciudad de México, defensora del medio ambiente y de los derechos humanos. Desde la infancia se destacó en concursos y foros de oratoria y debate. Obtuvo el Premio Nacional de la Juventud en la distinción de oratoria en el año 2006, con más de 11 campeonatos estatales y nacionales en las mismas categorías. Ha sido jurado invitada en distintos concursos como el del periódico El Universal. Es cofundadora de la sociedad civil Verbo Andante, dedicada a dar de forma gratuita cursos, talleres y mesas redondas difundiendo la oratoria. Vocera de la Sociedad Civil Nacional para la Cumbre de las Américas 2021. Coordinadora de distintos proyectos ambientales de energías y sustentabilidad en Oaxaca. Integrante de la red especializada de sustentabilidad Quibernus, del Centro Ricardo Salinas Pliego, impulsando proyectos ambientales y comunitarios. Coordinadora del voluntariado ambiental por Oaxaca. Es también escritora de la columna Indicio Esmeralda en El Imparcial del mismo estado. Y actualmente, y por lo cual le damos una gran felicitación, es nominada candidata por la Diputación de Oaxaca, convencida del valor que puede aportar desde el Congreso local para construir un espacio de oportunidad ciudadana digno, plural y transparente. Nuestra heroína de carne y hueso 2023, licenciada Harumi Esmeralda Méndez Reyes. Y bueno, para cerrar este segundo bloque, les dejo con ustedes y les cedo la palabra a la contadora pública Viridiana García, quien nos acompañará y nos compartirá de viva voz su semblanza, y por lo cual les pediría por favor que le abran el micrófono. ¿Me repites con qué nombre está, por favor? Contadora pública Viridiana García. Muchas gracias. Tal vez está como Viridiana, ¿verdad? Solamente. Adelante, por favor. Hola, buenas noches.
Soy Viridiana, contador público, egresada de la Universidad Iberoamericana con especialidad en fiscal. Inicié en un despacho contable, siendo estudiante del 7º semestre de Ingeniería Electrónica, y fue ahí donde descubrí mi vocación a la contaduría. Tengo experiencia en el giro de maquiladoras, aseguradoras y constructoras. Actualmente trabajo de manera independiente. Constantemente estoy en diplomados y cursos de actualización fiscal, así como de capacitación tecnológica para surfear los avances actuales. A los 15 años empecé a estudiar guitarra clásica. Estuve a punto de ingresar al Conservatorio Nacional de Música porque según mi maestra había nacido para concertista. Pero opté por la ingeniería y 8 años después dejé la academia. Canalicé lo que sabía dando clases de guitarra y durante muchos años toqué y canté en un pequeño grupo en kermeses y ceremonias. Me gusta el teatro en la escuela, participaba en obras y pasados los años, en una ocasión monté junto con unos amigos una pastorela en mi colonia. A los 19 años, dada mi facilidad para las matemáticas, ayudaba a mi hermano y sus amigos en los exámenes. Se fue corriendo la voz en la colonia y por más de 20 años ayudé a jóvenes a preparar los extraordinarios. Tengo la capacidad de enseñarlas de una manera fácil. Me da gusto que los alumnos descubran que no son tontos y que tienen la capacidad de dominar la materia. Solo es cuestión de algunos detalles básicos. Mi especialidad es el cálculo diferencial e integral, aunque he dado todos los niveles. A los 21 empecé a ayudar a niños de 6 años dándoles pláticas para que fueran mejores seres humanos. Esto me dejaba una satisfacción inmensa y continué por 27 años más. El tener contacto con los demás seres humanos me motivaba a capacitarme cada vez más. He tomado diversos cursos, entre ellos un diplomado en psicología aplicada a la religión, otro en sanación superior, uno más en cuidados en el adulto mayor, seminarios de metafísica aplicada a la vida cotidiana, varios cursos en Tao, meditación tibetana, etc. Este gusto por comprender al ser humano me llevó a diseñar e impartir pláticas y talleres para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, en los cuales cuestionábamos su naturaleza, el sentido de la vida, hasta talleres de sexualidad humana para adolescentes, incluyendo a sus papás. Antes de la pandemia me dedicaba a dar contención a mujeres que trabajan en ventas de ropa para dama. Era un proyecto muy bonito, pues además de dar pláticas en la ciudad, viajaba al interior de la República. La pandemia dejó en el tintero un proyecto que ya se había iniciado con papás y no se pudo concluir con los hijos, alumnos de la preparatoria en la que estudié. Conocí al doctor Gustavo Velázquez hace 14 años, quien me ha ayudado a ser más consciente de mis patrones destructivos. Tiene varios seminarios sobre las heridas emocionales, la salud, espiritualidad y medicina alternativa. Mi labor con él consiste en preparar las presentaciones en PowerPoint y me ha permitido en 2 ocasiones dar uno de sus seminarios. Algo entrañable que quisiera compartirles es que en una ocasión me encontré a uno de mis alumnitos de 6 años. Me dio mucho gusto verlo. Nos saludamos, me presentó a su esposa y nunca voy a olvidar que me dijo: cuando me diste clases, tú sí me amabas, las demás maestras no. Agradezco al ingeniero Jaime Pérez Carrillo por brindarme la oportunidad de compartir todo esto con ustedes. Considero que todos somos uno y uno somos todos. He aprendido mucho de las personas y su compartir al abrirme su corazón. Considero que somos el escultor de nuestra vida. Tenemos la capacidad de vernos de manera integral para equilibrarnos física, mental, emocional y espiritualmente. Y como buen escultor, poder distinguir y aceptar las etapas de devastar, esculpir, pulir, ilustrar, para develar el David que todos llevamos dentro, gozando este viaje por la vida, siendo fieles a nuestra pasión y confiando en nuestras virtudes. Concluyo parafraseando al Principito: eres responsable para toda la vida de lo que amas. Por lo tanto, he aprendido a amarme, conocerme y respetarme, siendo cada vez mi mejor versión, siendo más yo.
En pocas palabras, me he casado conmigo misma, pues me soy fiel en lo próspero y en lo adverso, sin victimizarme o juzgarme, volverme a levantar. Me soy fiel en la salud y en la enfermedad. Cuando mis emociones me rebasan y me enfermo, lo acepto y lo resuelvo. Y he aprendido a amarme y respetarme todos los días de mi vida para que cuando me llegue mi hora de alzar el vuelo, me sienta ligera y en paz, sin saldos pendientes, sin círculos por cerrar, sin culpas ni miedos, resentimientos ni apegos o frustraciones, siendo yo. Les agradezco su tiempo y escucha. Muchas gracias, nuestra heroína de Carne y Hueso 2023, contadora pública Viridiana, por compartirnos su semblanza, por ser su mejor versión y por su labor y aporte a la juventud. Le damos una enorme felicitación y reconocimiento. Y a continuación, les dejo con el ingeniero Fernando Aristides Fernando Trinidad Cruz, con la tercera parte de esta conferencia. Gracias, gracias, doctora. Ponemos su presentación. Gracias, gracias. El tema que a mí me corresponde es ¿por qué celebrar nuestra mexicanidad? Que es nuestra parte 3. La que sigue, por favor. El celebrar nuestra mexicanidad, pues va a depender a quién le preguntemos. Así, por ejemplo, a los niños, debido a la educación que se les inculca, dirán que en estas fechas se conmemora la independencia. Si fuese un joven, nos diría que porque en el centro dan el grito y además hay pirotecnia. Si fuese un adulto, probablemente nos diría que porque gracias a lo que hicieron unas personas hace 200 y tantos años, ahora tenemos patria. Pero desde mi particular forma de ver las cosas, creo que nuestra mexicanidad es mucho más que eso. La que sigue, por favor. Gracias. Así, por ejemplo, nuestro México lindo y querido, en él podemos hablar de la gastronomía, la cual es considerada como patrimonio cultural de la humanidad. Esto se debe a que los ingredientes empleados son una herencia de nuestras culturas prepautémicas y que la hace única, tales como las diferentes variedades de maíz, las variedades de chiles o ají, depende de donde hablemos, el aguacate o palta, la granada, el mamey, el capulín, el chicozapote, el chipilín, la pitaya, el tejocote, en fin, la variedad continúa. Y pácatelas. Esto origina que la gastronomía resultante sea vasta, como se muestra en la siguiente lámina. Y dentro de los platillos, pues podemos hablar de los tamales en todas sus variedades, como son los uchepos, que son tamales de maíz, las corundas, que son tamales de ceniza, los de chipilín, los oaxaqueños, los tamales verdes, los de mole, los de dulce, etcétera. Podemos hablar también de las tlayudas, de los tacos, de la barbacoa. ¿Y qué podemos decir de las bebidas como el mezcal, el pulque, el tequila, el agua de Jamaica, los atoles, el tascalate, entre muchos otros que tenemos? Aunado a esto, pues también contamos con una cantidad de tradiciones. La que sigue, por favor. Como es el Día de Muertos, como la Guelaguetza, como los voladores de Papantla, como el tequio oaxaqueño, que también son algunas
que también algunas son herencias de nuestros antepasados. Y por lo menos contamos con 71 pueblos originarios. La que sigue, por favor. Siendo Chiapas y Oaxaca los de mayor concentración con 27 de estos, dando origen, por lo tanto, a una cantidad igual de lenguas originarias como el tzotzil, el tojolabal, el maya, el zapoteco, el náhuatl, entre muchos otros. La que sigue, por favor. Esta variedad de pueblos originarios con los que contamos, pues también nos trae como consecuencia una cantidad enorme de música de cada una de las regiones del país. Pues tenemos mariachis, jarochos, marimba, y que además desencadenan en una cantidad de diferentes danzas tradicionales y características de cada región. La que sigue, por favor. Como es la danza del venado en Sonora, la de los viejitos en Michoacán, los sones jarochos en Veracruz, la flor de maíz en Oaxaca, el rascapetate en Chiapas, el tepuani, o el de la leyenda del come hombres, que son los jaguares que se ven ahí, entre muchas otras más. La que sigue, por favor. ¿Qué decir de los vestigios culturales que se encuentran en las diferentes zonas arqueológicas, como Monte Albán en Oaxaca, Palenque en Chiapas, Chichén Itzá en Yucatán, Teotihuacán en el Estado de México, Xochicalco en Morelos, La Venta en Tabasco, el Templo Mayor en la Ciudad de México, siendo en total 187 abiertas al público, ubicadas en 30 de los 31 estados que forman nuestro territorio? Y finalmente, nuestra gente. Esa gente que todos los días lucha por un México mejor. Esa que cuando ocurre algún desastre dentro o fuera de nuestro territorio, está dispuesto a ayudar. Esa que todos los días se esfuerza por aprender y enseñar. Esa que hace las cosas de la manera correcta, cumpliendo con las leyes y las obligaciones que les corresponden y mucho más. La que sigue, por favor. Y dentro de estas gentes que hablamos están nuestros héroes. Y en este caso le corresponde al ingeniero Reinaldo Alfredo Mesa Ramírez. Él es nacido en Tampico, Tamaulipas, en el año de 1943. A los 6 años quedó huérfano de madre. A los 24 años ingresó al Scandinavian Shipping para trabajar en 11 barcos diferentes por 10 años en extracción de petróleo. A los 34 años ingresó a la Ocean Drilling and Engineering Company, trabajando en el Golfo de Persia por 2 años. En ese mismo año, cuando llegó a México, fundó en Salina Cruz la empresa Istmo Diesel Imagen, que es la que se ve, ofreciendo servicios mecánicos y de laboratorio diésel. En los siguientes 4 años estuvo asignado a la unidad de semisumergible Ocean Rover de Venezuela. De 1997 a 2018 formó parte de la empresa holandesa Ventura Petróleo como Chief Engineer, jubilándose de la industria petrolera, pero activo en su negocio. Este es otro de nuestros héroes de carne y hueso. Les voy a pedir de favor que le otorguen la palabra al ingeniero Jaime Pérez Carrillo, abriéndole su micrófono para que él nos dé la semblanza de Martín Flores Pérez. Quitamos la proyección, por favor. Creo que está como Jaime, nada más.
¿Sí me escuchan? Sí, sí. Gracias. Buenas noches. Gracias al Centro de Estudios Masónicos Internacionales y al Grupo Ciudadano Progresista de México, Aprende y Enseña a tu Gente, por invitarnos en esta conferencia Heroínas y Héroes de Carne y Hueso 2023. Hoy compartiré con ustedes el homenaje póstumo que hicimos a mi querido cuñado Martín Flores Pérez, a quien nos hubiera gustado llevar este reconocimiento en vida. Por eso les compartimos los motivos que nos llevaron a considerarlo como un héroe. Martín Flores Pérez nació en 1959 en el pueblo de San Pablo Chimalpa, alcaldía de Coajimalpa, en la Ciudad de México, y falleció el 9 de septiembre de 2021, siendo una persona alegre, honrada, trabajadora, quien pese a los altibajos de la vida logró sobreponerse y salir adelante, además de ser hijo de grandes padres, esposo de su compañera de vida, trabajador en múltiples oficios, uno de ellos la carpintería, hermano de 5 y quien contribuyó en la lucha contra el COVID-19. Y en esta última parte debemos destacar que pese a no contar con estudios de química o medicina, siempre tuvo mucha curiosidad y conocimiento autodidacta, por lo que realizó estudios del dióxido de cloro 5 años antes de la pandemia, con el libro de Salud Prohibida del científico Andrés Kalker. Cuando inicia la pandemia en 2020, se enfoca a estudiar más a fondo y se pone en contacto vía internet con médicos de diversos estados de la República Mexicana y de otros países, por lo que en junio del mismo año, él mismo comprobó en su persona y en su familia los efectos positivos del CDS, del dióxido de cloro, para la prevención y cura rápida del COVID-19. Se resalta que el virus del COVID-19 generó una pandemia que azotó al mundo entero, para la que no estábamos preparados, por lo que la vacuna o tratamientos llegaron de manera tardía y que lamentablemente se perdieron muchas vidas. Hoy el mundo debió de haber aprendido muchas cosas que nos dejó la pandemia, pero también con sumo dolor dejó huecos entre nosotros, por lo que para muchos fue difícil poder conseguir aparatos respiratorios o una cama en hospitales o un tratamiento o hasta un médico. Pero no todo fue pérdida. También hubo muchas personas que pusieron su granito de arena para poder contrarrestar el efecto de este virus. Y hoy mencionamos lo que hizo nuestro héroe. Martín Flores, quien había obtenido mucho conocimiento sobre la fórmula para hacer el dióxido de cloro, compró las materias primas, el agua destilada y aditamentos como recipientes, tiras reactivas, etcétera, y comenzó a producir el dióxido de cloro en junio del 2020, dándole como resultado en él y en su familia la prevención de estos efectos del virus. Por lo que en su pueblo natal se corría la voz de que él tenía un remedio contra el COVID-19 y acudió muchísima gente a verlo y pedirle ayuda, entre mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, siendo tan solicitado que llegó a involucrarse tanto que no solo proveía del dióxido de cloro, sino que él mismo los visitaba en su casa de los pacientes aislados y de acuerdo a su estado de gravedad de los enfermos, les proporcionaba la dosis adecuada en concentración, en cantidad y frecuencia para tomarlo, logrando recuperar la salud e incluso salvándoles la vida, siempre al pendiente de su progreso y mejoría. Y aunque le ofrecían el pago del producto,
Él se los entregaba en forma gratuita. Sabía que en ese momento lo más importante era salvar la vida, por lo que se negó a hacer de esa actividad un negocio, lo que reflejó su calidad altruista, que lo destacaba como un verdadero humanista. Atendió a más de 300 personas que hasta el día de hoy siguen agradecidas con Martín. En agosto de 2021 recibió probablemente una carga de virus de SARS-CoV-2 que rebasó su capacidad del sistema inmunológico, además de otras complicaciones personales, y lamentablemente falleció hospitalizado. Su amor a la vida y su trato con la gente de varias poblaciones aledañas no fue en vano. Sobre todo, haber incursionado de manera pionera y con gran éxito la implementación del dióxido de cloro para contrarrestar los efectos del COVID-19 y hasta prevenirlo. Reiteramos en el mundo que el mundo no estaba preparado para lidiar con ese problema y lo difícil que fueron obtener servicios de salud, pues todos se vieron rebasados, por lo que su lucha se volvió más fuerte y comprometida con las personas, y eso consideramos nuestro más sincero reconocimiento, y es por lo que para nosotros es un verdadero héroe de carne y hueso. Desde aquí le brindamos un aplauso a Martín Flores Pérez, que vivirá en nuestra memoria y en nuestros corazones. Que vivan las heroínas y héroes de carne y hueso, que viva nuestra mexicanidad. Muchas gracias. Gracias amigos del SEMI por su atención, y por eso es que los mexicanos decimos ¡Viva México! ¡Viva México! Y ¡Viva México! Muchísimas gracias, siendo todo por nuestra parte, y en espera de sus comentarios o preguntas que deseen realizar. Estamos a sus órdenes. Antes de ello, pediría a la audiencia le demos un fuerte aplauso tanto a nuestros tres ponentes como a los tres héroes de carne y hueso que han compartido su experiencia. Por favor, un fuerte aplauso. ¡Viva México! Muy bien. ¡Viva México! ¡Viva por siempre México! Gracias. Volvemos al silencio. Y previo a que empiecen ustedes a levantar sus manitas para las participaciones correspondientes, les comentamos que ya tenemos nuestra revista número 27 del Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Ya la pueden ubicar en nuestras diferentes plataformas. Es una revista con artículos muy, muy interesantes. Y bueno, pues aquí se las presentamos de una manera muy rápida para que la puedan ustedes descargar. Ya saben que es un producto completamente gratuito para toda la comunidad del SEMI. Y bueno, pues agradecemos también que nos ayuden a compartirla, porque con ello nos ayudan ustedes a democratizar el conocimiento. Y bueno, pues ahí están todos nuestros contenidos de esta revista número 27. Adelante, mi respetable hermano Felipe. Bien, muchas gracias, querido presidente. Bien, vamos a manejar esta fórmula de 3x3. Vamos a escuchar tres comentarios o preguntas. Al tercero le damos la palabra a los ponentes. Pueden participar hasta 3, si así lo desean. Y les voy a pedir a los participantes con sus preguntas no rebasen 3 minutos. Adelante, por favor, el ilustre hermano Catalino Pichardo. Muy buenas noches. A la gloria del gran arquitecto del universo, salud, fuerza y unión. Bien quisto, hermano Antonio Natayel Montejanaraos, presidente del SEMI. Recibid mi triple abrazo fraterno con efusividad.
a nuestro directo hermano Daniel Vega García, secretario ejecutivo del CEMI. Con el hermano Francisco Flores saludo a todos los consejeros en sus jurisdicciones y áreas especiales. Con el hermano Ayac Moreno saludo a todos los iniciados. Con Viridiana, que es una héroe de carne y hueso, saludo a todas las damas, iniciadas y no iniciadas. Hermano Felipe, felicidades, congratulaciones. Salud con tequila. Salud, hermano. Yo no hago preguntas, hermano mío. Voy a hacer un breve comentario. Felicitar al hermano Felipe por traernos siempre ya. Esa querida hermana ha participado ya como 3 veces, Laura Karen Pavón, esa baby face, tiene la carita de niña. Y cuánta organización, qué bien, bien sincronizado. También el hermano Fernando Trinidad, usted se parece mucho al hermano Natalia, el mismo semblante. Y el hermano Ángel Fernández Guerrero Gutiérrez. Gracias por su tiempo. Y saludo también a ese ilustre que dio tanto por la patria mexicana, que nos brindara su experiencia, ya retirado. No me acuerdo del nombre ahora, pero recibí mi abrazo y mi felicitación y mi reconocimiento. Hermanos míos, les felicito doblemente porque esto es lo que necesitamos, hermanos míos. Es reconocer en vida, en un viaje que hiciéramos a Cuba, en uno de los viajes que hemos hecho, conocimos a la autora de una poesía que en vida, hermano, búsquenla. No hay que esperar de que las personas mueran, que los seres mueran. Hay que reconocerlo y darle su espacio en vida. Después la voy a buscar porque después yo organicé como 3 congresos aquí en la República Dominicana con esas personas cubanas a través de la Universidad Estatal de la República Dominicana. Y me regalaron esa poesía. Yo sé que la tengo. Cuando la consiga a través del hermano Natalia la voy a hacer llegar. En vida, se llama En Vida, hermano, hacer en vida. Yo felicito esa iniciativa de héroes y heroínas de carne y hueso. Y ustedes me hicieron recordar a tantos seres que son dignos de llevar aquí en la República Dominicana ese sello. Y qué bueno que incluso hay héroes aquí que están, mire, con nosotros. Ahí está al lado del hermano Fernando Guerrero, ese héroe de la patria mexicana. Mi felicitación. Y también a Viridiana, que también está aquí presente, heroína de carne y hueso. Nosotros, el hermano Natayel destacó al principio de la conferencia, y también lo ha hecho en precedentes conferencias, que este año lo hemos dedicado por decisión unánime del Consejo CEMI a la ética. Hermano, es ética. Enseñar con el ejemplo. A la mente ustedes me hicieron llegar tantos profesores dignos y que doy gracias al gran arquitecto del universo porque tuve la oportunidad, hermanos míos, como funcionario de educación que fui en la República Dominicana, de reconocer, voy a decir casi a todos mis profesores de la universidad y otras personalidades de la República Dominicana, la oportunidad de llevarlos al lugar de mayor estatus, ahí todo era desbordante, con la gracia del gran arquitecto del universo, con el apoyo de instituciones pudientes que tienen recursos financieros abundantes y nos apoyaban, que yo nada más tenía que hacer la plataforma, la estructura de cómo íbamos a hacer la premiación.
Y ahí llevar también a los mejores artistas de la República Dominicana para deleitar a esos seres. Me regocijo con ustedes, hermanos míos, que hemos tenido la oportunidad de reconocer a héroes de carne y hueso. Y es hora, hermanos míos, de hablar con el ejemplo y lo que nos trae el hermano Felipe, que nos tiene ya acostumbrado. Ese día de los niños, a mí no se me olvida ese día que hablaron los niños y que cantaron y dieron. Esos niños serán héroes. Ya son héroes pequeños, ¿verdad? Pero serán héroes en el futuro, porque estamos sembrando ahora. El momento es sembrar ahora la paz. ¿Cómo es que logramos la paz en el mundo? Es desde cada uno de nosotros, dando lo mejor de nosotros, como lo hace el hermano querido Daniel Díaz Navarro, que tiene su mano levantada. Hermanos míos, le agradezco su tolerancia, su paciencia, pero es hora de reconocer en vida, hermanos míos, como también lo ha hecho el SEMI, que reconoce en vida. Gloria al gran arquitecto del universo, larga vida, hermano Felipe, y al equipo de Laura, Fernando, que se parece mucho al hermano Natalle, wow, ahora lo quiero más, y a Fernando Guerrero, y a todos los héroes y heroínas presentes, porque hay muchos que están haciendo grandes obras, pero que a veces no se conocen, pero larga vida a todos los hombres y mujeres que formamos el SEMI. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Pichardo. Como dices que se parece mucho el hermano Aristides Fernando a Natayel, lo vamos a destinar para las escenas peligrosas, ¿verdad? Para no arriesgar a nuestro presidente. ¿Qué te parece? Sí. Haga el doble, sí. Bien, pues damos la palabra al hermano Daniel Díaz Navarro. Puede. Buenas noches, desde Tulum, Quintana Roo, les saludo al presidente del SEMI, Natayel, al secretario Daniel Vega, a todos mis queridos hermanos consejeros, que veo muy aburrido a mi hermano Jorge Buele, anímate mi hermano Buele, a todos los consejeros en cada uno de sus orientes, les saludo con el cariño de siempre. Mi hermano Felipe, fíjate que hace tiempo, no hace mucho, quizá un poco de la pandemia, antes de la pandemia, este tema lo tratamos allí en Playa del Carmen con un querido hermano, el doctor Arturo Alfaro Palma, y decíamos en ese momento, analizábamos que México no tiene héroes. Y ahora me doy cuenta que sus héroes son anónimos. Me refiero a que México no tiene héroes en el sentido de que en el país vecino, por cada ciudadano que hace un trabajo sobresaliente, le hacen su película y lo convierten en un héroe y lo promueven y lo exaltan y le hacen todos los tributos inimaginables. Y tienen sus héroes actuales. Así he visto películas de varios personajes. Por ejemplo, un chico tuvo un accidente, era un excelente deportista, y luego de ese accidente quedó inválido y hizo mucho esfuerzo y volvió a caminar y volvió a ser otra vez un gran deportista. ¡Wow! Ya es un héroe para ellos y le hicieron su película. En ese sentido es que comentábamos nosotros que no tenemos héroes. Aquí en Quintana Roo, te podría mencionar ahorita que tenemos un héroe que es el ingeniero Alejandro Álvarez. El ingeniero Alejandro Álvarez, que no se le ha hecho ningún reconocimiento, él descubrió, junto con otros 3 buzos, el cráneo, el esqueleto de la mujer, creo que es Naika, que le calculan unos 12,000 años. Pero para llegar a ese lugar donde ellos la encontraron,
No, nada más de ver cómo está el hoyo ese negro. No, ya 5 metros y me salgo corriendo. Son, creo que como 200 metros de nado en línea recta y luego 60 metros hacia abajo, que es un hoyo totalmente oscuro. Y sin embargo, ellos, con esa sangre que les caracteriza, lograron llegar, explorar esa zona, ese foso de los cenotes, y encontraron estas osamentas. Podemos decir que es un héroe porque hizo un buen descubrimiento para la ciencia. Pero de ahí en fuera no tenemos más nadie. Ahora, si este personaje fuese americano, te aseguro que le brindarían toda la página, toda la revista de National Geographic. Pero National Geographic le regaló un cuarto de página de su revista. De una página, un cuarto de página. Suficiente. Que si fuera americano, te aseguro que era toda la revista para él. Entonces, nosotros, los mexicanos, no hemos hecho ese señalamiento para dar el reconocimiento a nuestros héroes anónimos, porque aquí veo, Fernando Guerrero, mi hermano, mis respetos para ti, mi general, primero que nada, Laura, Viridiana, Fernando Trinidad, Martín Flores Pérez, todos ellos son héroes. Y va mi reconocimiento, mi admiración, y los felicito. Mi hermano Felipe, has hecho presentaciones así, me acuerdo de las otras, y aquí existe una democracia, o no sé, porque veo que todos trabajan en equipo, lo hacen extraordinario, porque se van cediendo la palabra, están perfectamente bien coordinados, tienen esa liga de continuidad y su trabajo ha sido maravilloso porque me deja ver que nuestros héroes son anónimos, pero ahí están. Va para ellos mi reconocimiento. Gracias y los felicito. Es cuantito. Muchas gracias, hermano Daniel Díaz Navarro. En un rato más darán sus impresiones los autores para replicar lo que les gustó de tu participación. Muchísimas gracias. Tiene la palabra nuestro presidente, Natayel Montejano. Muchísimas gracias, mi respetable hermano Felipe. Pues primero, nuevamente felicitar a nuestros ponentes y también a los héroes de carne y hueso. Normalmente decimos en masonería que el reconocimiento es una parte necesaria e importante. La manejamos en diferentes, de diferentes formas. Decimos que un masón no se puede autodenominar masón. El masón normalmente es masón porque lo reconocen como tal otros sujetos con esa misma calidad. Es difícil entenderlo tal vez, porque pues a su vez necesitaría el otro ser reconocido por el propio para tener ese intercambio, ¿no? Yo te reconozco como hermano, tú me reconoces como hermano y por lo tanto ahí hay un ejercicio de masonería. Entre grandes potencias se usa mucho esta cuestión de regularidad y de reconocimiento. El reconocimiento implicará justamente la consideración de una potencia con respecto a la otra para establecer que tienen un lazo de reciprocidad. A mí me gustaría preguntarle a los tres ponentes cuáles consideran que pueden ser los impactos en el área psicológica, política y social del reconocimiento. De un reconocimiento como el que hoy realizaron ustedes a tres grandes personas, una post-mortem y dos que felizmente estuvieron aquí, como decía nuestro hermano Catalino, que qué bueno que se haya realizado en vida, ¿no? Es algo bello porque, bueno, en lo personal considero ahí, y yo me adelanto un poquito a la respuesta, a alguna de las respuestas, es inspirador. De repente decimos que no hay que estar hablando de los logros de uno, ¿no? O de las obras de caridad. Pero a veces el hablarlas implica
inspirar a otros, impulsarlas a realizar cuestiones similares. Si podrían comentar o ahondar un poco más en esa cuestión, se los agradeceríamos mucho. Sería cuanto por mi parte. Muy bien, muchas gracias, hermano Natayel. Bien, queridos ponentes, repito el planteamiento de nuestro hermano Natayel. ¿Qué repercusiones tendría el reconocimiento y las propuestas que ustedes han hecho esta noche en los diferentes ámbitos social, político, etcétera? Y si pueden comentar también los digamos que, comentarios y experiencias de nuestro hermano Catalino Pichardo y del hermano Daniel Díaz Navarro. Adelante, en el orden que gusten, pueden participar los tres ponentes. Uno por uno, ¿verdad? Uno por uno. Ok, empezaré. Fíjate, o fíjense, amables auditorio, queridos hermanos, que la primera vez que vi este hecho de reconocer a alguien, a mí en particular me causó una impresión muy grata ver cómo esa persona que recibía ese reconocimiento lo atesoraba tanto y decía, es que llevo 40 años haciendo las cosas y nadie me lo había reconocido. Nadie me había dicho que era bueno haciéndolo. Nadie me había dicho que para muchos soy ejemplo. Eso a mí realmente me impresionó. Y a él obviamente le fascinó, quedó maravillado con ese reconocimiento. Y posterior a eso, las personas que habían hablado, escuchado o oído hablar de él, dijeron, pues mira, entonces es muy bueno, vamos a ver qué más hace para hacer nosotros la parte correspondiente. Eso es respecto a los reconocimientos. ¿Qué impacto tendría a nivel política, a nivel país, a nivel todo? Híjole, esto lo vi en la empresa donde trabajaba, en la compañía de luz. Habían unas personas que eran las encargadas de manejar el dinero de la compañía. Y dentro de las cuentas luego encontraban sobrantes. Y pues era un sobrante, pues lo menos complicado era gastárselo. Pero no, lo devolvían. Y el devolver ese dinero que no les pertenecía además, les otorgaban un reconocimiento que estaba enmarcado en la entrada de ese lugar. Fulanita de tal encontró un sobrante de tanta cantidad, y no eran cantidades pequeñas, y lo devolvió y están en las arcas de la empresa. Esa parte también inspira a los trabajadores de ese lugar. Dicen, pues tenemos que ser, por lo menos tengo que alcanzar un reconocimiento como ese, y voy a hacer las cosas en orden. Ese sería el impacto hacia la parte social. Y obviamente lo mismo debe de ocurrir en la política y en todos los demás ámbitos. Que sea el ejemplo y que sea algo que nos llene de orgullo el hacerlo bien. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Laura Karen o general Sánchez Fernando. Laura Karen, primero para darle el honor o como gusten, yo puedo también dar una opinión. Acepto la palabra, continúo. Muchas gracias. Pues vamos por partes, porque me gustaría complementar la aportación que nos daba nuestro hermano Catalino, que buscaba el nombre de la autora. Rápidamente lo encontramos y se llama Ana María Rabaté, la autora de la poesía que nos mencionaba. También quisiera pues agradecerles, ¿no?, a todos los que nos han aportado sus comentarios. Yo les diría gracias por ese reconocimiento, porque además nos motivan y creo que por lo que nos comentan se cumple o nos hacen sentir o pensar que se cumple ese objetivo de la conferencia, ¿no?
pienso que, o pensamos nosotros en el grupo, que reconocer es importante. Y cuando preparábamos esta conferencia, porque además quiero compartirles que todo esto empieza también a partir de eventos que organizan los grupos los 15 de septiembre. Para conmemorar el 15 de septiembre se realiza un evento que se llama Viva Nuestra Mexicanidad. Y ahí es donde se reconocen estos héroes y heroínas también de carne y hueso. Entonces, platicábamos que era bien importante esta importancia del reconocimiento, en donde no las cosas se queden nada más en unas palmaditas o en el bien hecho y ya, ¿no? Es buscar un verdadero reconocimiento para motivar a estas personas e incluso motivarlas desde las pequeñas acciones. Por muy pequeñas que puedan parecer, sabemos que se pueden multiplicar y ser muchas más. Y esto lo podemos llevar o encontrar desde niveles escolares y ojalá y se diera, ¿no? A niveles más grandes, municipales, estatales o niveles, pues a un nivel nacional, como ya lo platicábamos en la conferencia, ¿no? Dejar a un lado esa pasividad de la que tanto hemos hablado y encontrar esa iniciativa. Y respecto a la pregunta que nos hacía nuestro presidente Anatayel, pues bueno, yo pienso que a nivel psicológico es una herramienta, una fuerte herramienta motivacional, pero tal vez a nivel personal, ¿no? En el caso de el impacto social, pues bueno, aquí creo que el trabajo en equipo es lo mejor para poder darle continuidad a estas actividades, estas acciones del reconocer. Y un ejemplo, por ejemplo, es en las escuelas, pues se reconoce el aprovechamiento y se dan estos diplomas, ¿no? En el trabajo, pues se reconoce la productividad con los estímulos. Pero en el caso de nivel social, pues este trabajo en equipo creo que fortalece el crecimiento de las comunidades. Y lo veíamos, bueno, pasando al ámbito político, considero que es un poquito más complejo porque, como ya sabemos muchos, pues hay personas que se colocan esa máscara de buenas acciones, ¿no? Cuando en realidad lo único que quieren llegar pues es al poder, a lo mejor motivados más como por intereses económicos, ¿no? Pero finalmente pues lo que busca el pueblo cuando elige a un gobernante pues es, o lo que espera son resultados tangibles. Y no es por promover, pero un ejemplo lo encontramos en una de nuestras heroínas de la cual hablé, que, bueno, ella ahora es precandidata, la licenciada Harumi, pero dentro de su vida, cuando buscamos, pues vemos que tiene demasiadas acciones a favor de su comunidad y a favor de la juventud también, ¿no? Ese sería mi comentario y agradecerles mucho a todos por su atención. Bueno, continúo con mi comentario. Agradezco la participación de mis dos compañeros que ya hicieron lo propio. Primero agradecer la presencia de todos los hermanos, el espacio que nos dan para publicar esta conferencia que se ha vuelto muy importante para nosotros y ser puntual con las respuestas. Nuestro hermano Catalino dijo muy claramente el sentido de esta conferencia. Esta conferencia fue tratar de dar el reconocimiento en vida a las personas que se lo han ganado. Desafortunadamente, la sociedad en general no reconoce las virtudes de una persona, aunque lo hablemos, aunque lo digamos así a distancia, nadie se atreve a dar un reconocimiento porque implica trabajo en ocasiones. Hacerlo en vida es muy importante. Aquí tenemos dos héroes y un héroe y una heroína. Ahí me tocó proponer al teniente Roberto, que cuando oí su semblanza, a él lo conozco desde 1980.
y ya era un buen soldado. Por diferentes caminos nos fuimos durante mucho tiempo dejé de verlo, más de 40 años, y ahora que regreso a Teotihuacán a residir, aquí lo encuentro y me pareció muy buena propuesta en darle un reconocimiento en vida, porque me comentó un día platicando que a pesar de todo lo que ha hecho en el ejército como soldado y luego como ciudadano, nunca le dieron un reconocimiento. Entonces, nuestro grupo Ciudadano Nacional Aprende y Enseña a la Gente le hizo un reconocimiento y él se sintió emocionado cuando lo recibió. Esa satisfacción de ver que alguien que es independiente de la situación lo reconoció, pues lo emocionó. Ahorita le voy a permitir la palabra para que dé su versión, pero sí tiene razón nuestro hermano Catalino, es muy importante hacerlo en vida y surge esta idea de nuestro grupo, pero debe surgir de más gente. Es importante. Las acciones pequeñas, viene a decir nuestro hermano Miguel Díaz Navarro, acciones pequeñas deben ser reconocidas. En el hospital, la enfermera que hizo su trabajo gana un reconocimiento como la enfermera del mes. En un centro comercial, la cajera que más vende es la cajera del mes. Ese tipo de reconocimientos no salen a la sociedad, se quedan en un contexto muy pequeño y hace falta que esos ejemplos se reproduzcan porque sí van a tener un impacto. En la cuestión política quizás no sea tan notorio porque no nos gustan los políticos por su esencia, ¿no? Es muy complicado, es muy difícil encontrar un político que realmente quiera trabajar para sus gobernados, para el pueblo. Muchas veces hemos visto, y la mayoría de políticos gobiernan para ellos, para sus familias, para sus grupos de poder, pero difícilmente lo hacen por el pueblo. En la cuestión social, creo que sería muy importante el impacto porque fortalecería el ejemplo y la ética que tienen esos héroes. Un reconocimiento ético va a hacer que se multiplique y va a multiplicarse primero en la familia de ese héroe o de esa heroína, porque nos vamos a sentir impulsados a seguir sus pasos. Y si se multiplica en pequeño, se puede multiplicar en grande. Entonces, la satisfacción de estas preguntas debe ser en vida, debe ser ante las acciones más pequeñas que se encuentren, porque eso va a permitir que se multipliquen los efectos. Y me gustaría conceder la palabra al teniente Roberto para que él nos diga de su propia voz qué sintió, qué siente haber recibido un reconocimiento de este tipo. Ya fueron más de 130 personas las que lo escucharon y él no se esperaba tanta audiencia. Muy buenas noches. Pues yo me siento muy a gusto, muy feliz por este reconocimiento que en toda mi vida pues nunca había recibido nada, ¿verdad? Digo, haga uno bien o haga uno mal, de todos modos nunca en el ejército no tiene uno ese reconocimiento, pero es eso, hace uno con gusto, con amor, ¿verdad? Para dar bien con la familia, los amigos, porque si no, imagínense tener un reconocimiento así y que lo reconozcan a uno por lo que ha hecho, es muy placentero. Y les agradezco a todos ustedes por esa labor que hacen y que Dios los acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias, teniente. Muchas gracias, general. Damos la palabra al hermano Luis Manuel Peñalver. Adelante. Buenas noches. ¿Me oyen? ¿Aló? Sí, sí se escucha. ¿Aló? Sí, sí Muy se bien. ¿Se escucha. escucha? Sí. Hay que tengo ahí que... Okay. Muy buenas noches, queridos hermanos todos. Un saludo al presidente del CEMI,
a los ponentes y a todos en general. Realmente no es pregunta la que yo voy a formular, sino realmente es algo de quizás abundar en un sentido, porque el querido hermano Ana Taller habló sobre algo que a mí me gustó, pues en el sentido de que en masonería, cómo se hace ese reconocimiento, pero resulta de alguna forma, digo yo, paradójico, porque siempre en masonería se está recibiendo ese tipo de reconocimiento. Cuando algún ponente va a hacer alguna exposición, se le lee su currículum y se realza en el espíritu, tal vez porque uno necesita de un motivación para expresar sus conocimientos. Y realmente en el mundo profano, yo no sé, suceden algunas veces algo parecido es decir, no parecido, sino algo como lo que expresa un principio o una ley, que nosotros llamamos el principio de Peter. Pero ¿por qué menciono esto? Porque depende a quién se le haga, es decir, si tiene una edad madura, si tiene o es un joven. Y lo digo por algo que sucedió con una experiencia que vivió una de mis hermanas, que vivió en Inglaterra, e hizo un experimento, porque ella es profesora, pues fue profesora, ella murió. Pero ella en Inglaterra hizo un experimento con niños, los niños que tenían puntuaciones altas y los niños que tenían puntuaciones más bajas. Ella hizo una especie es decir, experimentó, puso los de calificaciones altas, todos en un salón, y los otros los colocó en el otro salón. Los que tenían puntuaciones bajas, unos subieron la puntuación y otros se quedaron, por supuesto, bajos. Y los que tenían puntuaciones altas, todos, unos se quedaron, es decir, mantuvieron su puntuación y otros bajaron. No sé, eso parece que sucede en el ser humano. Y cuando hablo también de esto, del principio de Peter, por ejemplo, hay un ejemplo que busqué aquí en el que dice: cuando se cumple este principio, se menciona que las organizaciones tienen una doble pérdida. Por ejemplo, si ascendemos al supervisor de venta, al puesto de gerente de venta, por los méritos obtenidos, se pierde a un excelente supervisor con amplia experiencia y motivador para su equipo. Esto lo menciono porque realmente esa persona viene ejerciendo una actividad, pero excelente. Pero cuando tiene ese sentido de recibir ese premio, aparentemente como que, no sé, de repente esa motivación que tenía lo hace tomar una actitud como de mayor realce, y entonces abandona ese principio que tenía. Ese es es un aporte nada más lo que yo presento. Si me tienen alguna respuesta, bueno, con mucho gusto la tomaría para... es cuanto, mis queridos hermanos, y buenas noches. Muchas gracias, hermano Luis Manuel Peñalver. Pediría que uno solo de los ponentes comentara lo dicho por nuestro hermano. ¿Pueden proceder? Mientras se animan, haré un comentario, discúlpenme. La contadora Viridiana, por desgracia, se perdió en ese momento el sonido, pero decía que se encontró a un niño que fue solo uno a los 6 años, ya casado con su esposa, y ahí se perdió el audio, pero el niño le dijo: tú sí me querías. Yo aprendí matemáticas porque tú sí me querías.
Entonces va relacionado con lo que dice el hermano Peñalver. Si uno cree en la gente y le da a uno la confianza y le deposita a uno esa creencia de que él va a poder, ¿verdad? Y también sobre el principio de Peter comentaría yo que pues ya fue, digamos que erradicado, ya fue derrotado el principio de Peter, porque en mi experiencia personal, si tú te preparas, si tú buscas los elementos, vences el principio de incompetencia, ¿verdad? Entonces, pondré también el ejemplo de Luz y Fuerza, como lo decía el hermano Ángel Fernando, Aristides Fernando. Ahí era una escala y nunca se imagina uno haber llegado a estos niveles. ¿Por qué? Pues porque se va uno preparando, va uno viendo, adquiriendo nuevas habilidades y el principio de Peter lo derrota a uno. Adelante quien quiera comentar lo dicho por nuestro hermano Luis Manuel Peñalver. Yo le quisiera decir un comentario a mi hermano. Sí. Querido hermano Luis Manuel, sí tiene cierta razón ese principio, porque cuando una persona que ocupa un escalafón es reconocida y es ascendida, se pierde en ese escalafón, pero cuando escala y él sigue siendo persona, puede ser que su experiencia, su influencia se multiplique porque tendrá la capacidad de hacerlo a más personas. En un escalón inferior tendrá menos personas a su alcance, pero cuando escala tiene la capacidad de hacerlo a más personas y sobre todo a personas que pueden influir y multiplicar su efecto positivo, su efecto de ejemplo como un héroe o como un líder. Entonces, pienso que el efecto de Peter tiene razón en una parte, pero otra parte puede ser vencida porque la persona es la que provoca el efecto y puede provocar que se multiplique. Es cuando. Muchas gracias. Damos la palabra a nuestro hermano Claudio Meléndez. Con mucho gusto. Buenas noches a los hermanos y hermanas que se encuentran presentes. En la actualidad, el hacer un reconocimiento en vida, se ha hablado del aspecto social que puede o no puede transferir o motivar, ¿no? Pero en este caso también se habló de la propuesta esta de la meritocracia o la capacidad de merecer debido a las actitudes y habilidades. Y debido a ello, siento que se cumplen las dos. Se cumple uno reconocer el trabajo y el esfuerzo de estos héroes, estas heroínas, y por otro lado, la sociedad o los jóvenes o quienes están, los adultos inclusive, que se están enterando de que hacer algo positivo, algo que funcione para nuestra sociedad, es benéfico, benéfico para nuestros días, benéfico para la humanidad. Y con respecto a que quien es ascendido o a este aspecto, quien recibe un premio, termina pues desvalorando y entrando a la flojera o a esta propuesta de que se pierde un buen vendedor y se adquiere un gerente de ventas, ya no está siendo así, porque precisamente está la presión ahorita que existe en el mercado, que quien asciende tiene que seguir esforzándose por ser el mejor y arrastrar a los otros o demostrarles o presionarlos para que sigan creciendo. Hay muchos cambios hoy en día en todo este aspecto empresarial, pero yo siento el que no se debe de perder es que ustedes promueven, el de reconocer a aquellos que hacen las cosas bien, ¿sí? Porque quien no reconoce al otro, no se está reconociendo a sí mismo. Entonces, yo siento que es muy valorable y muy, muy loable, y felicidades por toda la organización que tienen. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, hermano. Tiene la palabra nuestra hermana Diana Ramos.
Buenas noches, queridos hermanos todos. De antemano, gracias por la ponencia que acaban de presentar. Muy interesante ese punto acerca de lo que son los homenajes en vida. Yo no me canso, yo creo que nunca me voy a cansar de hablar de algo tan importante como lo de la familia. Ahora no vaya el ejemplo que voy a poner. En abril, lamentablemente, mi mamá pues, falleció. Un sentimiento que yo en lo personal, yo les puedo compartir. Si a mí me preguntan ustedes si yo en el servicio funeral que tuvo, si le regalé una sola flor, yo les voy a decir que no, y no porque no tuviera cabeza para comprarlas, no porque a lo mejor no pensara o no hubiera tenido los recursos, simplemente por ese sentimiento que yo les digo, que las cosas se tienen que hacer en vida. Y pues ya en ese momento, pues ella no iba a poder agradecerlo, no iba a batallar con ellas trayéndoselas de regreso de su trabajo a la casa, nadie se las iba a chulear en su trabajo, porque esa es la emoción de mandar un arreglo de flores, que todo mundo te pregunte, es tu cumpleaños, es tu aniversario, ¿por qué te las regalaron? Y el que todo mundo te reconozca como tal la situación, lo que estés pasando en ese momento, obviamente para bienes, ¿no? Y siempre esa ha sido mi manera de pensar. Si yo voy a invitarle algo a alguien, si le voy a tener un detalle, corazón que sea en vida, como el poema que también compartieron. Lamentablemente, cuando uno ya parte de este mundo, pues no puede agradecerlo, al menos no en esta forma corpórea que tenemos en este momento, ni lo podemos disfrutar. Y ese siempre fue mi sentir para con mi madre. Y ahora pues que mi esposo pues todavía tiene a su mamá, lo mismo le digo, llega el cumpleaños, hey, mándale flores a tu mamá. No te quieras esperar a que ya no esté para quererle comprar la corona más bonita, o sea, no, o sea, en vida, corazón, que le hace que sea una flor sencilla, no importa. Lo mismo también si vemos a lo mejor que llega a fallecer un hermano, hasta los talleres, a las columnas les ponen sus condecoraciones y todo, pero y la pregunta, ¿y a ese hermano en vida le dieron ese agradecimiento, le expresaron ese sentir por lo que nos compartía, por lo que nos legaba? A una persona que nos colabora, sea en nuestra empresa, en nuestro trabajo, si es uno de nuestras personas que están bajo nuestra jurisdicción, le agradecemos las contribuciones que nos hacen, la forma que nos ayudan a que podamos llegar a nuestras metas, pues no queramos tampoco darles ese reconocimiento cuando vengan y nos traigan una renuncia. Cuando ya la persona a lo mejor encontró que su valor se lo dieron en otra parte, sino siempre es parte de las mismas necesidades que podemos ver en esa pirámide de Abraham Maslow, esas necesidades de reconocimiento que como seres humanos también tenemos, pasado de lo que son esas necesidades fisiológicas, de ahí vienen esas necesidades de aceptación, de reconocimiento y todo eso. Y pues de nueva cuenta, agradecer y reconocerles, hermanos, ese trabajo que nos presentaron, el invitarnos a ese sentido de agradecer y de reconocer también lo que los demás hacen por nosotros. De antemano, mis felicitaciones y es todo y cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermana Diana. Vamos a darle la palabra a los ponentes, a dos, uno que hable sobre lo que nuestro hermano Claudio Meléndez expresó y otro de ustedes sobre lo que comentó nuestra hermana Diana Ramos, y después de ella, pues ya al no haber
preguntas, vamos a cerrar la conferencia. Adelante con el comentario para el hermano Claudio Meléndez. Yo quisiera contestarle al hermano Claudio. Adelante. Mi hermano Claudio, la meritocracia afortunadamente sí se da en los ejércitos, o no sé si en todos, pero en México sí. El que es soldado, como ahorita nos decía el teniente Roberto, cuando uno entra como soldado, entra con muchos. El soldado es la base principal del ejército y entran, no sé, 300 soldados es el que conforma un regimiento. Entre esos 300 soldados, pocos son los que tienen el mérito para ascender a cabos, que es el primer grado que tiene ya personal bajo su mando. De esos 100 cabos, 50 van a ser sargentos y tienen que tener méritos, tienen que hacer méritos personales, de disciplina, de cultura, de puntualidad, de estudios, para poder ascender en grados. Entonces, es cierto, la meritocracia es un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a la puntualidad, al estudio, y nos impulsa a seguir adelante, porque el soldado que gana un grado se da cuenta que ya gana más y tiene responsabilidad y es distinguido entre los demás. Ya le dicen mi cabo. Y el que llega a sargento ya es mi sargento, ya tiene él 11 soldados bajo su mando. El teniente tiene 33 personas o más bajo su mando y así va ganando. Pero no dudo que la meritocracia se dé en otras áreas de las profesiones, ¿no? En el ejército sí funciona y podríamos decir lo que es 99% transparente y claro, porque es a la vista de todos. No hay una manera de que un cabo se pueda, siendo irresponsable, que falte, que lo arresten por incumplido, pueda llegar a sargento. Y habrá reconocimientos importantes en empresas. La otra vez, platicábamos en el grupo, en la logia platicábamos y les ponía un ejemplo, hablábamos de la electricidad en la medicina y les decía que cuando vayan a un hospital, aparte de darle gracias al médico porque les salvó la vida, recuperó su salud, atendió en el parto, le dieran las gracias al electricista, porque ese electricista es el que permite que haya luz para que funcione la incubadora, o para que pueda prender la lámpara del quirófano, o para que la enfermera pueda tomar los signos vitales. Entonces, es muy importante los méritos de ese electricista y a veces no se le reconoce. Entonces, digo, ese tipo de reconocimientos son importantes y si la persona indicada, la persona al mando, el director, el jefe de un área, tiene la visión adecuada para estimular a sus trabajadores, esa meritocracia la va a hacer como una norma en su área y va a multiplicar los buenos ejemplos y va a multiplicar que un trabajador que es bueno y puso el ejemplo y que por mérito se gana una recompensa, un estímulo, puedan los demás buscar ese reconocimiento y buscar ser buenos trabajadores en su área. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de que conteste Laura Karen, la hermana Diana Ramos, comentaré que el espíritu de esta conferencia es un poco enfatizar lo que la hermana Diana Ramos dice, que hay que reconocer y reconocer en vida. Si nosotros tomamos en cuenta los méritos de los demás, vamos influyendo para que esa sea la medida de los premios, las recompensas, los ascensos, las oportunidades. Yo creo que en nuestras manos está esa vía de reconocer, de darle valor al mérito ajeno, a las ideas ajenas, etcétera. Adelante, Laura Karen. Gracias. Pues quiero corresponder el comentario de mi querida hermana Diana Ramos, que ella traspola este reconocimiento a la familia y
pues definitivamente qué importante es el reconocerlo, ¿no? A veces nosotros nos preocupamos más por desarrollarnos y obtener estos reconocimientos en el ámbito laboral, en la escuela, ¿no? A veces hasta dentro de la misma logia, y nos olvidamos por completo de la familia. Y es, como ella bien lo dice, muy importante también atender esa área, ¿no? Reconocer a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, por lo que nos han dado, por el conocimiento, por la vida, por todo lo que tenemos, por lo que somos. Y a cuántos no nos ha pasado que a veces se nos muere pues alguien importante, un familiar, y en el funeral pues hacemos así hojas de semblanzas de lo que fue en vida, ¿no? De lo que nos dejó. Pero pues ella habla de la importancia de hacerlo y no esperarnos hasta que alguien muera, ¿no? Sino de hacerlo en vida. Y también destaco un punto importante en donde también nos dice que el reconocimiento pues es una herramienta importante de gratitud, ¿no? Va de la mano la gratitud con el reconocimiento. Y bueno, pues la verdad es que le agradezco a ella y le agradecemos a todos los que nos aportaron sus comentarios y expresarnos su pensar y su sentir. Es cuanto. Muchas gracias, Karen. Pediría a el hermano Aristis Fernando Trinidad nos diera un comentario final a manera de conclusión de esta conferencia, no sin antes destacar la grata presencia de todas nuestras hermanas y damas que nos acompañan. Le dan un toque muy especial a esta conferencia y a todas las del SEMI. Síganos brindando su compañía, su presencia. Engalanan mucho la noche, hermanas. Adelante, Arístides. Gracias, pues no me queda más que agradecerles por su presencia, por su paciencia, por sus comentarios enriquecedores a nuestro tema. Y creo que el objetivo principal que se persigue o que se persigue en este tipo de conferencias es, en primera, en esta en particular, resaltar el hecho de que tenemos a muchos héroes de carne y hueso en todos lados. Probablemente anónimos, como mencionan algunos de los hermanos, pero yo creo que no. Yo creo que la mayoría los conocemos, por lo menos los que están cercanos a nosotros. Y lo único que nos hace falta es demostrárselos, hacérselos saber que están ahí y que son importantes para nosotros y por lo que están haciendo. Además, creo que ese sería nuestro primer paso. De manera general, pues, esos son los comentarios que tengo para ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, pues agradecemos a los hermanos Ángel Fernando Guerrero, a Laura Karen Pavón Chagoyán, Aristis Fernando Trinidad Cruz, por su tiempo, por su trabajo, por sus propuestas. Y no sé si me pudieran ayudar con la constancia. Efectivamente, ahí las tenemos. El Centro de Estudios Masónicos Internacionales, SEMI, otorga el presente reconocimiento al respetable hermano Ángel Fernando Guerrero Gutiérrez por haber dictado la conferencia número 397, Heroínas y Héroes de Carne y Hueso, 7 de octubre de 2023 de la era vulgar, democratizando el conocimiento. Secretario Ejecutivo, respetable hermano Daniel Vega García, presidente, respetable hermano Antonio Anatayel Montejano Arauz, y en el mismo tenor, para la querida hermana Laura Karen Pavón Chagoyán y el venerable hermano Arístides Fernando Trinidad Cruz. Muchísimas gracias, buenas noches, y pues cedo la palabra para que indiquen qué es lo que sigue. Parece que hay posconferencia. Un buen descanso para todos. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a despedir de los asistentes que nos observaron desde el Facebook público y haremos lo propio en la sala de Zoom. Pasen muy buena noche.